Ya, ahora sí, entonces empecemos. Con el licenciado hemos visto lo que es la definición de contabilidad, ¿ok? Entonces tenemos que ir viendo poco a poco lo que es el transcurso de la historia. Previamente podemos definir que la contabilidad es la recopilación de varia información, ¿ya? Varia información que nos da los libros contables siempre, y lo más importante, y no se olviden, para tomar decisiones en la empresa. Entonces, contabilidad se define como una recopilación de información que nos dan los libros contables para tomar decisiones en la empresa. ¿Qué tipo de información nos da? En la contabilidad podemos detallar cuánto hemos vendido, cuánto hemos comprado, si existe utilidad o si existe pérdida respecto a todos los ingresos y egresos que hemos obtenido en la gestión mediante un estado de resultados, que vamos a definirlo en la próxima clase porque aún no hemos avanzado libros contables. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es la definición de contabilidad. Esto de la parte de contabilidad ha venido desde un principio, como les dije. Se ha creado gracias a la necesidad de saber los estados financieros de una persona. Como les decía, desde un principio existía un trueque, que es una transacción. Tú me das algo a cambio de algo, ¿ok? Entonces, a un principio, tú podías cambiar 2 toneladas de, o bueno, 2 libras de, no sé, de, de harina por media arroba de papa, digamos. Entonces, a eso se le conocía como transacción. O bueno, antes se le conocía como trueque, pero al final en una empresa se lo conoce como transacción. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es definir lo que es transacción. La transacción va a ser todo evento ya la transacción va a ser todo evento que va a repercutir en la situación financiera de la empresa. Ya les decía, toda transacción, o bueno, todo intercambio de bien y demás, es una transacción. ¿No ve? Entonces, este intercambio de bienes, de posesiones y demás, sí influye en tu situación financiera de tu empresa, ¿ya? Si tú compras papa, ¿ya? Vas a adquirir papa, pero ¿qué vas a intercambiar? Puede que intercambies bienes monetarios o dinero, o puede que intercambies otro tipo de bien, otro tipo que tengas, ¿no? Entonces, respecto a esto, también el licenciado definía que teníamos recursos tangibles, recursos intangibles y recursos humanos. Entonces, ¿cómo podemos definir o me podrían dar ejemplos de un recurso tangible? ¿Alguien me podría dar ejemplos de un recurso tangible y al final me da su nombre, por favor, la primera persona que responda? El Una dinero, sí. Dinero, Inge. Podría ser un auto, una Depósito. casa, Muebles. Ya, Muebles y dinero, enseres. No, Depósitos. muebles y muebles enseres, y enseres, ¿qué pueden ser más? los materiales que se usan. Activos bienes financieros. Un auto, un auto. Todo Ma- activo físico. maquinaria, Exacto, equipo, Préstamos. ya, Equipos de computación. equipos de Equipos de prima. computación. computación, ya. Entonces, ejemplos de recursos intangibles. La primera Terreno. persona que patente, responda. terreno, Derechos de Patente. Muchas. Ya, dejémosla ahí. patentes, Porque están respondiendo muchos. Ya, muchas gracias por participar. Todos tienen un punto el día de hoy. Como decían, las patentes son el mejor ejemplo de activos intangibles, o bueno, de recursos intangibles. Los derechos de llave también. Derechos de llave. Entonces, hay varios activos intangibles, como decían, o que en este caso se lo denomina recursos intangibles. ¿Ok? Entonces, aquí también tenemos los recursos humanos. Estos recursos humanos han ido evolucionando a través del tiempo.
¿Cuáles son? De la misma forma, antes se conocía como recursos intangibles, pero hay unos que ya han ido llamando los recursos humanos, ya que son un poco más importantes. Estos recursos humanos ya van más allá y son las capacitaciones de los trabajadores, ¿no ve? Trabajadores. Y prácticamente al trabajador como tal, ¿no ve? Y hay varios igual, definiciones de recursos humanos. Pero ustedes tienen que entender, hay varios encargados de recursos humanos, se les dice, ¿no ve? Los que se encargan de realizar las contrataciones en las empresas. Entonces, esto es lo que podemos rescatar de la clase 1 de licenciado. Primero, la definición de contabilidad. Segundo, qué es transacción. Y tercero, los distintos recursos que existen. No se olviden, existen 3 recursos. Los recursos tangibles, los recursos intangibles y los recursos humanos. ¿Por qué les digo esto? Porque he visto que entraba esta pregunta en un examen. Ya, entonces vamos a seguir con definiciones. Y en esa diapositiva también había una definición que es de activo. Y un compañero ya mencionaba, ¿no ve? Es un activo OXI, me decía, o todos los activos fijos. Entonces vamos a definir previamente qué es un activo. Existen en la contabilidad, ya, los más importantes, o bueno, definiciones muy importantes. La primera que es de un activo, la segunda que es de un pasivo y la tercera que es de un patrimonio o capital. O capital. ¿Ya? Entonces, vamos a definir estas 3 variables, ¿ya? El activo, ¿ya? Activo es todo lo que posee la empresa. En este caso, si tú fueras la empresa, ¿qué sería tu activo? Tu activo sería tu celular. Tu activo sería tu dormitorio, no sé, todo lo que tienes en tu dormitorio no como tal, todo lo que tienes en tu dormitorio, tu ropero, tu mueble, todo lo que tú posees, o todo bien, mejor dicho, todo bien, tangible o intangible, que tú posees, es tu activo, ¿ok? Mientras que tu pasivo son todas las obligaciones que tienes para con terceras personas. ¿A qué me refiero con todas las obligaciones? Me refiero a las deudas, porque tú tienes la obligación de pagar hacia una tercera persona. ¿A qué me refiero? Si es que yo adquiero un libro, ya un libro de la calle, no recuerdo el nombre, Núñez del Prado. Si yo voy donde mi caserita y le digo, casé, no tengo dinero para pagarle el libro, pero necesito, ella te puede prestar lo que cueste el libro. ¿No? Puede que el libro cueste 40 bolivianos. Entonces tú tienes una obligación de pagarle a la caserita de 40 bolivianos. Lo mismo pasa en la contabilidad, en una transacción. Eso es una transacción. Tú has obtenido el libro, que sería como activo. Tú has obtenido el libro, pero por consiguiente tú también has obtenido una obligación de pagarle. Pero ¿qué pasaba si tú le cancelabas ese momento? Entonces, decíamos que todo bien tangible o intangible que posee la empresa, tú puedes poseer dinero, por ejemplo, dinero. Tú vas donde la caserita y le dices, quiero un libro. Entonces, el libro también es un activo. Tú vas y le dices, me da un libro. Entonces, ella te va a dar un activo, te va a dar un libro, y tú a cambio le vas a dar otro activo, que va a ser dinero. Pero en este caso, tú no tienes el dinero para pagarle. ¿Qué va a pasar? Tú en vez de pagarle con dinero, vas a contraer una obligación de una deuda. ¿Por qué monto? Por el monto que cuesta el libro.
Sí, es la suma de aportes de capital, reservas y resultados. Entonces, como decía la compañera, suma de aportes de capital. ¿Qué más nos Reservas indicabas? y resultados. Ya. Y resultados. Ok. Entonces, el patrimonio, esto lo que la compañera indicó, muchas gracias, es un concepto más, ¿cómo les podría decir? De la práctica. ¿Por qué? Porque tú vas a obtener patrimonio, bueno, vas a obtener un capital para iniciar un negocio gracias a qué? Gracias a la suma de aportes de capital. ¿Ok? Estas reservas y resultados, ¿a qué se va a dar? Se va a dar a que después de un periodo contable, tú has obtenido utilidades y existen reservas de utilidad. Entonces, después de haber obtenido resultados, o sea, después de haber obtenido utilidades, tú vas a generar una reserva, ¿ok? Ponte, con una suma de aportes de capital de 10.000 bolivianos, hemos generado una utilidad de 2.000 bolivianos. Han sido tus resultados. Y estos 2.000 bolivianos vas a generar una reinversión que se denomina reserva, ¿ok? Entonces, el patrimonio capital va a ser la suma de aportes de capital, reservas y o resultados, como indicaba la compañera. Entonces, respecto a este patrimonio capital, ¿qué más tenemos para decir? Que existen dos cuentas importantes para determinar el patrimonio o capital. Ahí no, creo que ya no dan el texto. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ya no da el texto? Ahí está. Entonces, tenemos lo que son los ingresos y otros los que son los egresos. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es definir los ingresos y los egresos. Primero vamos a empezar con los ingresos. Ya les dije, los ingresos es toda actividad monetaria que recibe la empresa. Entonces sería toda actividad monetaria que recibe la empresa a favor. Uno de los, o bueno, lo que mayormente nosotros relacionamos con ingresos, la cuenta, son las ventas. ¿Ok? El mejor ejemplo que tenemos de ingresos son las ventas. Lo siguiente serían los egresos, que prácticamente es lo mismo, ¿ya? Es toda actividad monetaria que recibe la empresa en contra. En contra. Y la cuenta que, que está ligada a los egresos es compras. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es ingresos, ventas. Egresos, compras. Lo que un industrial, ya, lo que un industrial, un ingeniero industrial, como les indicaba, nosotros no vamos a aprender a hacer contabilidad. En el curso lo que nosotros les enseñamos es a leer los libros contables. ¿Ya? Ustedes tienen que saber leer libros contables, porque en una empresa, cuando realicen su emprendimiento, necesariamente van a tener que contratar a un contador, y el contador les puede engañar. Entonces ustedes tienen que saber leer la contabilidad, por qué existe esto, por qué hay este tipo de cuenta. Hay muchas veces en las que los contadores no registran muy bien ya sus transacciones. Entonces, al no registrar todas tus transacciones, tu libro, o bueno, tus balances no van a cuadrar. Entonces, en ese momento, los contadores se inventan cuentas, se inventan transacciones para que igual. Entonces, lo que tenemos que hacer, primeramente, haber definido activo, pasivo, patrimonio, capital, y del patrimonio capital tenemos los otros dos, que serían ingresos y egresos. Relacionar lo que es ventas con ingresos y relacionar lo que es compras con egresos. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo qué es un ingreso, qué es un egreso, tenemos que definir lo que es utilidad. ¿Ya? Tenemos que definir lo que es utilidad.
Y también tenemos que definir lo que es pérdida. En términos de unidades monetarias, de los ingresos respecto a los gastos. Ya. En unidades monetarias de los ingresos respecto a los gastos, ¿no ven? Ya. ¿Quién era? El siguiente era Vladimir y Sí, Laquita López. pérdida es el exceso de ¿Puedes egresos activar tu micrófono? respecto a ingresos. Ya. Respecto a ingresos. Está bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que nosotros, o bueno, como indicaba la compañera, ya, vamos a tener utilidad, ya, cuando los ingresos sean mayores a los egresos, ¿ok? Si tus ingresos son mayores a tus egresos, vas a obtener utilidades. Pero, ¿qué pasa con la pérdida? ¿Cuándo vas a obtener pérdida? Si tus egresos son mayores a los ingresos, ¿ok? Entonces, vas a tener pérdida cuando tus egresos son mayores a tus ingresos y vas a obtener utilidad cuando tus ingresos son mayores a los egresos. Esos son los términos que tenemos que definir en esta primera clase. Algo más que tengamos que hacer recuerdo, a ver, ya tenemos la definición de egresos, patrimonio, capital, activo, pasivo. Hemos visto lo que es contabilidad, transacción, recursos tangibles, intangibles, recursos humanos. Luego ya vienen los libros contables, nomenclatura de cuentas. Es que yo no puedo avanzar mucho ya que el licenciado no hizo nada todavía. Y tampoco puedo avanzar porque me olvidé mi tableta gráfica. Por eso estoy avanzando de esta forma, porque si no hubiera escrito. Ya, creo que eso es todo.